Creo que hay que poner más empeño en venir a las clases para poder entender, porque leyendo la ley no está todo claro. Ese es el sentido de haber hecho esta materia. Bueno, comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos. Ayer hemos iniciado el estudio de los aportes, que es un tema muy importante por cuanto es el inicio del fondo social. Es decir, los aportes de los socios son los que componen el capital de la sociedad, que por cierto es un capital de riesgo, ¿sí? De un negocio no puede ir bien. La intención y la causa del contrato es obtener ganancias. Y decíamos que el capital no solamente es fundamental para poder comprar y vender mercadería, fabricar, distribuir, etcétera, sino que además tenía otra función que era la de poder determinar la participación de los socios en el capital, y que a la larga se constituye o se constituirá en el porcentaje de participación en las utilidades o de contribución en los quebrantos. Y por último, decíamos que el capital es una acción de garantía. Es la garantía que tienen los terceros que confían en la empresa y nos dan créditos de que van a cobrar sus acreencias. Bien, había estudiado ayer un práctico que elaboré a efecto de dar distintos casos para ubicarnos y tratar de dilucidar en qué casos se puede aceptar cuál aporte para una sociedad de responsabilidad limitada, que era lo que habíamos hecho el primer día cuando habíamos esbozado un escueto contrato de constitución. Creo que habíamos llegado al punto 10. Ahora, si es posible, voy a tratar de presentar nuevamente la diapositiva. No sé si lo visualizan. ¿Se la puede ver? Sí, profe. Sí, profe, sí se puede. Sí, profe. Creo que habíamos llegado al punto 10. Y ahora correspondería ver los ejemplos 11 a 15. El 11 plantea la posibilidad de que un socio aporte un departamento de un dormitorio en trámite judicial de desalojo. Nosotros dijimos claramente que en la SRL, que es el caso que nosotros vemos ahora, y en las sociedades por acciones, para que podamos aceptar los aportes, deben tratarse de bienes determinados en propiedad susceptibles de ejecución forzada. El departamento evidentemente es del socio que lo quiera aportar, pero él lo venía alquilando. El inquilino o locatario, 3 o 4 meses atrás, ha dejado de abonar. Esto provocó que este socio iniciara un juicio de desalojo, así se llama. Entonces, él nos dice que el departamento es de él, nos trae la prueba, nos trae la escritura relativa de dominio diciendo es mío, que no está disponible, es decir, hay gente, en este caso inquilino, viviendo dentro de la vivienda y que están esperando una resolución judicial, un fallo o una sentencia de desalojo para poder devolvernos la llave. En ese caso, ese departamento no lo podemos aceptar. ¿Por qué?
Porque habíamos mencionado que había un artículo en la ley que decía que los aportes que nosotros podemos aceptar, la conditio sine qua non es que no sean litigios. Y en el caso del desalojo, es un litigio, es un planteo judicial que hace el titular del inmueble para recuperar la propiedad. El ejemplo 12 nos plantea la posibilidad de recibir pagarés. Ya saben lo que es un pagaré. Un pagaré es una promesa de pago. Y bueno, el pagaré son por 1.500.000 pesos y dice que tiene un fallo a favor de la instancia del juzgado segundo de documento de locación. Si estamos hablando que está en un juzgado, esto implica que quien ha firmado el pagaré, o sea, el deudor, no ha abonado en términos. Si no lo abonó, esto implica que ha iniciado un planteo judicial para obtener el pago. Ese planteo se llama y se hace en un juzgado de documentos y locaciones acá de los tribunales ordinarios de San Miguel de Tucumán. Bueno, al igual que en el otro caso, al ser un tema que es judiciable, porque está en trámite litigioso, tampoco estos pagarés los podremos aceptar. El ejemplo 13 es que un socio está inscrito en un plan de ahorro Chevrolet por un auto marca Chevrolet modelo Onix y que lo quiere aportar a la sociedad. En este caso, no tendríamos ningún problema en aceptarlo porque ustedes saben que hay un mercado en donde se compran y se venden estas cuotas de planes de ahorro. Quien vende un plan de ahorro es porque, en primer lugar, no puede seguir abonando. En segundo lugar, tiene una necesidad urgente del vehículo. O en tercer lugar, le surgió una urgencia financiera, se ve en la obligación de vender. Como él nos quiere aportar, ustedes saben, en el tema de los planes de ahorro, no es lo mismo la evaluación de un plan de ahorro adjudicado a un plan de ahorro que no ha sido adjudicado. El plan de ahorro que no ha sido adjudicado tiene un valor inferior. Entonces nosotros les recibimos las cuotas, pero la evaluación será evidentemente por un valor inferior. Ya veremos a continuación en el artículo 51, 52 y 53 de la Ley General de Sociedades, cuáles son los métodos que plantea la ley que se deben usar como sistema de evaluación. Entonces la respuesta es sí, son aceptados. ¿Por qué? Y porque son susceptibles de ejecución forzada. El anteúltimo ejemplo nos dice que pretende aportar 400 acciones ordinarias clase A de la Sociedad Anónima San Miguel, que es la citrícola. Bueno, ustedes saben que esta es la empresa citrícola más grande del mundo, que está ubicada acá en la provincia de Tucumán, en el oeste de la provincia, y son acciones que cotizan en bolsa. La ley nos dice en el artículo número 42
que los títulos cotizables en bolsa podrán ser aportados hasta por su valor de cotización. Es fácil. Nos vamos a la bolsa de valores o a la bolsa de comercio y vemos cuál es el precio y el valor hoy. Lo multiplicamos por las 400 acciones ordinarias clase A y eso nos da automáticamente cuál es el monto que nosotros aceptaremos como aporte de este socio. La ley continúa diciendo que si no fueran cotizables o siéndolo, no se hubieran cotizado habitualmente en un periodo de 3 meses anterior al aporte, se valorarán según el procedimiento de los artículos 51, 52 y 53. Estos títulos valores, en definitiva, son aceptados. Y el último ejemplo, yo otros años daba como 40, 50 ejemplos, pero el problema nuestro de dar clases virtuales le pone coto a todo. Estoy acotado, no puedo ponerme a relatar 35, 40 ejemplos como yo hacía antes, porque yo tenía una pizarra, escribía, se entendía mucho mejor, porque se entiende mejor cuando alguien escribe. Ya les dije que yo hice mi carrera con el sistema de cuádruple entrada. Digo cuádruple porque les reitero, primero lo leía, lo hablaba, mientras lo leía lo hablaba. Entonces, primero por el oído, luego lo escribía, es el tercero, y el cuarto es que la mayoría, los alumnos de ciencias económicas de aquellos años, estamos hablando en la década del 70, éramos peritos mercantiles, o sea, habíamos cursado la escuela secundaria en la Escuela Nacional de Comercio número 1, en el caso mío, que queda en la esquina de la calle La Prida y Avenida Sarmiento, y ahí teníamos una asignatura que se llamaba taquigrafía. También es sinónimo de taquigrafía, estenografía. Bueno, la estenografía y la taquigrafía son disciplinas en donde uno aprende a escribir con signos. Entonces, nosotros aprendimos a escribir con signos a través de grandes prácticas y por supuesto rendíamos exámenes para ver si aprobábamos o no esa materia. Y en el personal, cuando iba a clase, era tal la velocidad que hablaba el profesor, que ya le dije que tuve unos profesores que, bueno, mejor no sigo hablando porque me trae malos recuerdos, volaban, no les entendía lo que me decía. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Recurría a la estenografía. Es decir, ustedes saben que una palabra, por ejemplo, jurisdicción, en un signo lleva una milésima de segundo escribirlo, en el signo de la taquigrafía. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa, la obligación de decodificar esos signos y trasladarlo a palabras. Eso implicaba un sistema de entrada más, es la cuádruple entrada que digo yo. Entonces yo, al intentar traducir desde la estenografía al lenguaje común, ya me veía en la obligación de volver a leer lo que había escrito. Les cuento al pasar, nadie tiene la obligación de aprender estenografía ni taquigrafía, no sé ni siquiera si en comercio el día de hoy todavía se siguen cursando esa materia, no viene al caso. Les explico cómo la capacidad cognitiva del individuo es inmensa, pero necesita de un contexto. El contexto favorece o desfavorece la capacidad cognitiva. En el caso personal mío, les acabo de mencionar cómo es. El último ejemplo, que aparece en la diapositiva como número 15, es
que un socio pretende aportar su participación en una sociedad filiales, sociedad colectiva, donde él tiene una participación del 20%. Pero nos advierte que esa participación societaria está embargada en el registro público. Conclusiones. Número 1. Si está embargada, quiere decir que este señor, llamado en este caso Juan Gómez, tiene una deuda. Y esa deuda no la cumplió. Como no la cumplió, quiero traerles a colación el artículo 57, famoso artículo 57 que les mencioné, que dice que las participaciones sociales en sociedades se pueden embargar y se pueden ejecutar, siempre y cuando sean sociedades de responsabilidad limitada o sociedades por acciones o anónimas. En el cambio, en el caso de sociedades de interés, colectiva, capital industria, comandita simple, solo se las puede embargar. Te vas al registro público, haces un pedido de informe diciendo el señor Gómez es socio de filiales SC, en 48 horas el registro público te dice sí, va al legajo y verifica que sí. Entonces vos tenés que hacer un planteo judicial, mira todo el problema que hay. Tenés que ir a la justicia, a un juzgado civil y comercial de la ciudad de Tucumán, en donde planteas que como el señor este tiene una deuda contigo y no te la paga, vos pides que le hagan un embargo a una participación societaria. Para eso le tenés que llevar a tu abogado y tiene que presentar ante la justicia, en el juzgado de que se trate, el informe del registro público que efectivamente entonces, una vez que ocurre eso, la justicia ordena el embargo. Pero ¿qué dice el artículo 57? Que las sociedades de interés o de personas, como en el caso colectiva, solo se puede embargar, no se puede ejecutar. Y continúa diciendo ese artículo que yo les relato porque me ha hecho ganar mucho dinero en mi profesión. Artículo muy pocas veces utilizado por la gente. Me doy cuenta porque en el continuo ejercicio de mi profesión vi que mucha gente no recurrió a eso y que después vino a mí para que asesore y al ver esa situación le digo, y todo no le dijo tal cosa, bueno, no importa, yo lo voy a hacer. Entonces, dice la ley que el único castigo que hay es que una vez que venza el plazo de duración de esa sociedad colectiva, no se va a poder prorrogar hasta tanto no se satisfaga a ese deudor, a ese acreedor que está en participación. Bueno, esta es planteada. De todos modos, la respuesta es no lo podemos recibir. ¿Por qué? Y porque si decimos que está embargado, ¿y quién hace el embargo? Es un embargo judicial, quiere decir que este tema es un tema judiciable, o sea que es litigioso. Y el artículo de la ley es perfectamente claro. No aceptan aportes que sean litigiosos. Bien, hasta aquí un escueto resumen de, este es el práctico más corto que hice en mi vida, de aportes, bueno, atento a esta situación tan especial que vivimos. Han quedado tópicos de aportes que me propongo en estos minutos advertirles, que no los puse como ejemplos, pero voy a dar un ejemplo para que lo puedan entender. ¿Alguien de ustedes, me lo dice, conoce una evicción? Evicción con B corta y con C. ¿Saben lo que es evicción? Bueno,
El silencio implica... ¿Qué es, profe? El silencio implica... ¿Vicios? Digo, ¿Puede ser no, vicios de evicción? supuestamente deberían haberlo aprendido en la materia precorrelativa de esta. Pero bueno, Profe, ¿puede ser sí, que esté relacionado con la exclusión de un socio? exclusión de un socio. No, exclusión de un socio puede ser la consecuencia. Hay evicción. Yo pregunto es si ustedes saben qué es la evicción. ¿Está relacionado? Sí, porque trae como consecuencia que vos lo podás excluir de la sociedad. La evicción... ¿Pérdida del derecho que se tiene sobre algo? No escucho. ¿La pérdida del derecho sobre algo? Sí. En realidad, la evicción es la privación de un derecho o la turbación de un derecho. Vamos a dar un ejemplo, porque siempre les digo, pregunten al profesor que les dé un ejemplo puntual para que lo podamos entender. Porque él va a decir, bueno, la pérdida de un derecho. Bueno, puede ser la pérdida de un derecho. El derecho no tenía GPS y se ha perdido. Hay que poner un GPS para encontrar el derecho. Y esa española que aparece en los autos a 300 metros gira a la derecha, luego gira... No. ¿En qué consiste esto? Supongo que el socio nos entrega a nosotros como aporte una propiedad, es decir, una casa. Nosotros verificamos, la casa está a nombre del Pierna, correcto, la recibimos. Pasan 3 años y aparece un señor y nos dice, señor, usted me tiene que devolver la casa ubicada, por ejemplo, en la calle La Madrid 1224. ¿Cómo? Sí, esa casa es mía. ¿Cómo es suya, señor? Si acá el dueño de esa casa lo aportó a la sociedad porque él es socio. Y entonces parte de su compromiso de aporte lo hizo entregando en propiedad y nosotros tenemos la posesión. Entonces el tipo nos dice, usted puede tener toda la posesión que quiera, pero esa propiedad es mía. Entonces le digo, ¿cómo? ¿De dónde saca usted eso? En primer lugar, porque tengo un derecho anterior al suyo. Anoten esto. Él me dice que él tiene un derecho anterior al mío. ¿Qué significa esto? Como estamos en el 2021, él me dice que él en el año 2010, este señor, que ahora es socio nuestro, le vendió a él la propiedad. Y entonces, como él la va a buscar la propiedad y ve que la propiedad está, no digamos tomada, ocupada por nosotros, él se ha ido a los tribunales y ha hecho un planteo de reivindicación para lograr que le devolvamos la casa. Entonces, esa situación significa evicción. Nosotros tenemos una turbación, hay una evicción de nuestros derechos. ¿Por qué? No podemos estar en propiedad o tener la posesión de la casa porque hay un Pierna que dice que muchos años antes que nosotros, él ya la compró la propiedad. O sea que él es un atorrante que la vendió 2 veces a la propiedad. Entonces, esa es una, el derecho sea anterior, pero la otra que es fundamental, tiene que existir una sentencia. Quiere decir que si él viene y me dice, este es una escritura o un boleto de compra-venta que me hizo él en el año 2010, en virtud de la cual él me vendía esa casa ubicada en La Madrid 1224. Eso no es suficiente. Yo le agarro y le doy un gambazo y lo corro. Le digo, ¿qué me importa de lo que vos venías a decir? A mí tráeme algún sustento legal. ¿Cuál es el sustento legal? Un fallo judicial, una sentencia. Entonces, si hay una sentencia de un juzgado en donde determina que ese señor es el verdadero dueño porque tiene un derecho legal anterior al mío, no me queda otra oportunidad que devolverle la propiedad.
esa situación que se plantea de que me estén privando a mí como sociedad del derecho a poner de esa casa, a esa situación se le llama evicción. Este ha sido un ejemplo. ¿Qué ocasiona, según la ley, esto? En el caso de que haya evicción, implica en primer lugar que nosotros tenemos que echar a SOS, porque es un acto arranque de movida. Las cosas por su nombre. Es un piana que vende dos. De esto tengo miles de ejemplos en mi vida profesional. Gente que vende 2, 3, 4 veces el auto. Lo vende con formulario 08 y le dice no haga la transferencia, así evitemos los gastos. Y a todo el mundo le va dando 08. Y bueno, hay gente que, no digo que sea tonta, pero hay gente que tan ajustada de dinero que no quiere ir a transferir un auto, porque la transferencia de un auto es costosísima. Entonces agarra y él se conforma con tenerlo a mano, pero no está perfeccionada la venta, porque no está hecha la transferencia legal. Entonces, conozco casos de estafadores que han vendido 4 o 5 veces el mismo auto. Entonces, este caso de evicción, ¿qué dice la ley? En caso de evicción, el aportante, el socio aportante, puede ser excluido. O sea, lo corremos. Y le tenemos que exigir que devuelva el dinero por el cual nosotros le hemos aceptado como aporte al capital de la sociedad, más los daños y perjuicios que nos ha ocasionado esta situación anómala. Eso es evicción. No está contemplada acá como ejemplo, pero les acabo de decir de qué se trata. Profesor, sí. Hay unas compañeras que están diciendo que quieren entrar a la reunión, pero no las aceptó todavía. Están tratando de entrar hace como 10 minutos. Bueno, yo le diría que traten de cumplir el horario. Ya ahí acabo de hacer entrar, era uno nomás. No eran varios, era uno que lo admití ahora. Les dije, traten de ser respetuosos de los horarios. Si el horario es 3:30, tiene que cumplir. No pueden venir a las 4 porque ocasionan un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay una perturbación o una turbación, como dice la evicción, hay una turbación del derecho mío a explicar un tema, porque me sacan de contexto, me pierdo y creo que hay que ser más respetuoso. Igualmente ellos saben que yo siempre lo voy a recibir, pero no me parece correcto. Bien. El otro tema que quería mencionarles es que ustedes observen cómo yo anticipé que la ley no es clara cuando dice que para que los bienes sean aceptados como aporte en una sociedad de responsabilidad limitada o en una sociedad por acciones, deben ser bienes determinados susceptibles de ejecución forzada. Eso dice la ley, pero a la ley le faltó ahí incluir un párrafo. En propiedad. Bien, sería correcto que dijera, solo pueden ser aceptados como aporte bienes determinados en propiedad susceptibles de ejecución forzada. ¿Por qué digo esto? Porque la ley dice que en las restantes sociedades, llámese colectiva, capital e industria, comandita simple, que son sociedades llamadas de interés o de personas, son admisibles los aportes de bienes en uso o goce. O sea, el socio no te entrega, no te transfiere la propiedad del bien, sino que él te da un bien para que hagas fruto del bien, es decir, usar o gozar. Así le llama la ley, uso o gozo. ¿Y qué dice la ley? Si en el contrato aparece
que una persona entrega como aporte una camioneta Ford Ranger modelo 2017, bueno, tal característica, tanto peso. Si no dice nada, se entiende, se sobreentiende que es en propiedad. Pero si es en uso goce, debe aclararlo, que lo entrega solamente para uso. Lo que dice la ley es que en la SRL y en las sociedades por acciones se pueden recibir bienes en uso o goce y hasta obligaciones de hacer, el famoso caso del carpintero, o sea, la mano de obra, siempre y cuando se lo reciba como prestación accesoria. Este es otro punto fundamental en el tema de aportes, que es el que me propongo desarrollar en estos minutos. ¿Cuál sería el caso? Y vamos a dar el origen para que ustedes se ubiquen rápidamente de qué se trata una prestación accesoria. Es decir, una persona viene y dice, che, yo soy carpintero y mi aporte va a ser, yo pongo toda la mano de obra para que fabriquemos muebles de cocina, pero yo no tengo plata. Entonces, los dueños de esta sociedad le dirán, no puede ser aceptado. ¿Por qué? ¿Y por qué una SRL? Y en la SRL no son aceptadas las obligaciones de hacer. Solamente viene determinado susceptible de ejecución forzada. Entonces, ¿qué le puedo decir yo como contador? Lo podemos aceptar como una prestación accesoria. Bien, ¿dónde nace la prestación accesoria? La prestación accesoria nace en Europa hace 2 o 3 siglos, en donde había productores remolacheros. En Europa no es como en Argentina, que hay un tipo de remolacha como la que conocemos nosotros, que es colorada, dulce, rica, lo podemos usar en ensalada para distintos tipos de gastronomía, sino que en Europa existe la remolacha azucarera. Es decir, a partir de la remolacha hacen azúcar. Ellos tienen ingenios azucareros donde la materia prima no es la caña de azúcar que tenemos acá en el norte argentino, en Entre Ríos, y donde Tucumán es el principal argentino de azúcar a partir de la caña, ya era a partir de la remolacha. Entonces, ¿ya qué hacían? Estos productores remolacheros querían formar parte de una sociedad y formar un ingenio. Y ese ingenio que fabrica azúcar, obtener las utilidades de nosotros productores. Entonces, ellos tenían una particularidad, no querían desprenderse de la finca. Entonces, ellos le dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué figura jurídica podemos emplear para que hagamos una sociedad, para que hagamos una industria que fabrica azúcar a partir de la remolacha, pero que siga siendo de cada uno de nosotros, los productores, la propiedad de la finca o de los predios rurales? Entonces se inventó este tema de la prestación accesoria, en donde vos aportás la materia prima que necesita el ingenio para producir azúcar, te lo devuelve con azúcar o con utilidades, pero la finca siempre va a seguir siendo tuya, no de la sociedad. Ese fue el origen de la prestación accesoria. Trasladado al caso de Tucumán, en su momento, una industria azucarera que duró cerca de 50, 60 años, acá, en donde estaba por el suelo el precio del azúcar. Bueno, yo les doy un número, porque todo en la vida, aprendan esto que yo estudio mucha filosofía,
y trato de todo lo que estudié de filosofía a la vida. Para eso sirve la filosofía, para aplicar lo que aprendemos de los grandes filósofos, de los científicos, y aplicarlo a esto que es de que nosotros vivimos en búsqueda de la felicidad. Y bueno, me perdí. No sé por qué traje a colación esto, pero sigamos con el tema. Me empiezo a desviar. Cuando hablo de política me pongo mal. Entonces, lo que les decía, en el tema azucarero, hubo un momento que fue a la quiebra un ingenio acá en Monteros. No sé si alguno de ustedes es monterizo, o vive en Monteros, o conoce Monteros. Es una ciudad que está en el sur de Tucumán, a 50 y tantos kilómetros de acá, de la capital. Era un ingenio azucarero muy importante, se va a la quiebra. Entonces, para salvarlo de la quiebra, los productores cañeros que entregaban la caña al ingenio y obtenga azúcar, propusieron entregar ellos la caña al ingenio para que el ingenio pueda, no se cierre, no se vaya a la quiebra, levantarlo de la quiebra y pueda seguir funcionando. Pero, ¿qué era lo que proponían ellos? Yo te doy toda la producción de caña, te tengo toda la caña, canchón, vos la fábrica y me devolvés azúcar. Pero la propiedad, la finca cañera, sigue siendo mía. Ahí, en ese caso, me han solicitado el asesoramiento a mí y yo propuse que sean prestaciones accesorias. Entonces, si ustedes me dicen, ¿cuál sería un ejemplo de accesoria? Esa, en donde productores cañeros entreguen la caña que necesita un ingenio azucarero para producir, fabricar, industrializar y obtener, y devolverles por ese préstamo, vos le entregás para que ellos puedan moler, pero la propiedad de la finca sigue siendo de los productores. Entonces, esa es una prestación accesoria. Entonces, ¿qué define la ley de prestación accesoria? En primer lugar, no forman parte del capital. O sea, si hay prestaciones accesorias en una sociedad, nosotros los recibimos a las cañas para que nosotros tengamos materia prima para fabricar azúcar. Pero eso no forma parte del capital. ¿Por qué? Y porque no es en propiedad. Ellos no entregan caña. Entonces hay que hacer un contrato. Por eso digo que esta materia tiene que ser práctica. Porque cuando vos lees ahí, vayan y lean, cuando vean la ley, es el artículo 50, prestación accesoria. Vos lees eso y no entendés nada. No entendés porque no te da un ejemplo. No tiene obligación la ley de dar ejemplos. El profesor, si la universidad, si el sistema educativo tiene la obligación de preparar a la gente. No hay desarrollo de un país si no hay educación. Se puede hacer con gente inculta. La educación, la cultura y la tecnología. La ciencia, eso lo lleva arriba a un país. Hay países como Japón que no tienen nada, lo único que tienen es pesca, y encima se dedican a robar peces de otro lado, como los chinos, que vienen a la plataforma marítima argentina, en Malvinas y en otros lugares, a robar los peces que tenemos nosotros. Eso hacen porque no tienen otra cosa que vivir. Sin embargo, son una potencia mundial. ¿Por qué? Porque invirtieron en educación y en ciencia. Son capos mundiales de tecnología, de invención de computadoras, robots, etc. O sea, no es necesario que la naturaleza te favorezca para ser un país desarrollado. Existe la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. Eso tenemos que desarrollar nosotros. Entonces, tenemos que tener alguien que nos enseñe. En este caso, es mi misión transmitirle y decirle esa prestación accesoria. ¿Qué significa? Hay que hacer un contrato. Hay que hacer un contrato entre el productor, supongamos, volviendo al ejemplo del productor cañero, entre el productor cañero y el ingenio, en donde le decimos, ¿qué va a entregar toda la producción cañera? Perfecto. ¿Cuántas hectáreas tenés? Tengo 50 hectáreas de caña. Bueno,
Se supone que una hectárea tiene 70 toneladas de caña. Las 70 toneladas de caña significaría 70.000 kilos de caña. Deduciendo, en los últimos años hay un rendimiento del 11%. Es decir, de 70.000 kilos de caña es esperable que obtengamos 7.700 kilos de azúcar. Entonces ahí en el contrato pactamos cuántos kilos, cuántas toneladas de caña de azúcar va a entregar él y cómo le vamos a devolver, cómo le pagamos. O sea, eso se puede aceptar, prestación accesoria, pero él no es un socio, porque no aporta capital. ¿Por qué? Porque no es en propiedad. Si es un anónimo, un SRL, no podemos aceptar bienes que no sean propiedad, solamente en propiedad. Bueno, no forma parte del capital. En segundo lugar, no puede ser en efectivo. Tercero, hay que hacer un contrato que diga cómo va a ser la entrega, en qué cantidad y a qué precio le vamos a tomar. Y después deben estar claramente diferenciados de los aportes, etc. Eso lo tienen que estudiar. De todos modos, el ejemplo que les di es válido y el otro de cómo nace, acuérdense de los productores remolacheros de Europa, o puede ser el caso de alguien que propone aportar obligaciones de hacer. Perfecto. Le decimos, vení, vos vas a trabajar para que fabriquemos muebles de cocina, pero vos no podés ser socio. ¿Por qué? Y porque no se pueden aceptar obligaciones de hacer. Tiene que ser obligaciones de dar, bienes determinados en propiedad susceptible de ejecución forzada. ¿Profe? Sí. O sea, yo más o menos analizando, o sea, estaba viendo el artículo un poco, el 50, digamos. O sea, sería como, por ejemplo, supongamos que yo me una con otras 5 personas y hacemos una sociedad. Pero la sociedad sea, no sé, por ejemplo, un bar o lo que sea. Y yo, supongamos que ya estoy egresado como contador, les puedo decir, como prestación accesoria, puedo brindar mis servicios contables. No forma parte del Vos les llevas capital. la contabilidad a ellos, pero ellos, Claro, vos no vas a participar en las utilidades. Lo que van a hacer ellos, vos vas a hacer un contrato. ¿Cómo se va a hacer ese contrato? Te digo, ya seas contador, ojalá seas contador, colega mío, y te toca hacer eso porque es buen negocio. Vos vas a hacer una locación de servicio. Vos le prestas un servicio a cambio de un dinero. Vos prestás, hay una prestación accesoria, pero no forma parte del capital, eso que vos aportás. Tu sapiencia, tu intelectualidad, tu profesión, no forma parte del capital. claro, eso es lo que, y justo eso estaba por decir, pero si yo aporto capital de otra forma y además puedo hacer eso. Sí, vos podés aportar dinero y además aportar esto. Entonces, ellos te tienen que pagar por tu prestación profesional, al Claro, margen de la utilidad de que podés cobrar por tener por ser socio. anónimo. Claro, ahí da. Ahora sí, gracias, profe. Eso quería preguntarle. Dale. El último tema que hace al aporte, ahora no sé si queda tiempo, pero vamos a pasar un tema muy importante que casi siempre va en el parcial. Esto tienen que entender ustedes. Hay que aprender no solamente lo que va en el parcial, tú tienes que aprender lo que te va a servir como herramienta, como contador. Porque puede ser que haya preguntas que no hacemos en los parciales, no entran tantas preguntas. Pero es importante aprender para ser buen profesional en la calle y no dar pena. Porque algunos profesionales dan pena, no saben asesorar. Es porque no han aprendido, no han estudiado. Traten de estudiar, pongan esfuerzo, que siempre es la mejor profesión que hay. Nada es más lucrativo. Por supuesto que los ingenieros dirán que los mejores de ellos, el arquitecto dirá, no, los mejores el arquitecto, está muy bien. Siempre le digo yo al ingeniero, me acuerdo que yo era asesor del rector Birla, un rector famoso acá. Hay un montón de entidades de la universidad que se llaman Birla, Flavio Birla se llamaba. Yo era asesor de él y vivía discutiendo, porque yo había estado en el decanato, y bueno, ahí le gustó cómo era yo, y yo discutía porque soy muy discutidor, y me gusta ser pragmático, y me gusta la justicia. Y resulta que en el rectorado de él
El 70% del presupuesto de la universidad se la llevaba a la Facultad de Ingeniería. El verdadero nombre es Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Entonces un día le digo, pero profesor, usted está demente, ¿cómo toda la plata de la universidad? ¿Cómo me dice eso? Nosotros, pero profesor, ustedes tienen 8 carreras con 3 alumnos cada uno. Son 24 alumnos, por supuesto que esto era un extremo, el ejemplo. En la facultad mía de Ciencia Económica entran 5.000. Ustedes entran 24, allá entran 5.000. ¿A dónde tiene que ir el presupuesto? A donde haya más alumnos, porque se necesita más infraestructura, más profesores, más no docentes. Y usted me viene a argumentar que tiene 8. Usted puede tener 40 salidas laborales o 40 carreras, pero si tiene 3 alumnos en cada carrera, tiene 120 alumnos. La Facultad de Ciencia Económica en ese momento disputaba, junto con la de Derecho y Medicina, las más numerosas. Estábamos entre 5.000 y 4.500 las 3. Entonces, yo soñaba con poner un contador. Bueno, finalmente concreto el sueño. No me ha ido muy bien con uno de ellos, que fue una decepción, no voy a dar nombre, no quiero quemar, pero les quiero decir, a los ingenieros yo los cargaba a él y él se mataba de risa porque era un chiste, pero claro, detrás había una ofensa. Le digo, mire, ingeniero, ¿quiere que le diga una cosa? Acá en Tucumán, nubla y se caen los puentes. Por supuesto, se mataba de risa. Le estaba diciendo, ustedes los ingenieros no saben nada. Se nubla y se caen los puentes. Que en ese momento, en aquellos años, llovía con una intensidad y se caían los puentes, porque estaban mal hechos, pero no porque el ingeniero sea malo, era una broma que le hacía yo. Le digo, ni siquiera llueve, se nubla y se caen los puentes. Esto, ¿sabe qué? Corrupción del gobierno. Un tipo contrata una empresa para que haga un puente y el puente ese, 4, 5, 6 lluvias o una inundación del río que pasa, se lo lleva puesto el puente. ¿Por qué? Y porque los tipos que han ganado la licitación no ponen el hierro que hay que poner, ponen menos cemento que hay que poner, todo por ganar más dinero, todo corrupción, todo por el afán de dinero y sobre todo ganarlo ilegalmente. Entonces, no es culpa del ingeniero, era una broma que le hacía él. Bueno, entonces, pero lo cierto era así. Vos tenés que hacer la distribución de un presupuesto en base a las necesidades. Si hay, que creo que al día de hoy siguen siendo las más numerosas, no tengo datos precisos, mi hijo está en el Consejo Superior, le voy a preguntar. Eran Ciencia Económica, Derecho y Medicina. Son las carreras más elegidas. Estoy hablando de la Universidad Nacional. No sé el resto de las 26 universidades que hay en el país, no conozco. Pero en este caso, digo, debemos ser justos en los presupuestos. Donde hay más alumnos, se necesitan más profesores, se necesitan más instalaciones edilicias, se necesitan más anfiteatros, se necesita más personal no docente, se necesita más papeles para imprimir, todo más. Se necesita gastar más luz, etc. Bueno, el tema que nos ocupa ahora es la última parte del aporte, que quiero que lo aprendan, es el tema cómo evaluamos los bienes, cómo estipula la ley que se deben evaluar los bienes. Lo que les quería decir es que una vez que terminemos esto, no sé si habrá tiempo, pero si hay, viene un tema que es muy importante y que siempre va en el parcial. Capaz que justo este año no va y todo dice, oh, vos has dicho que iba. Se llama Sociedades de la sección cuarta. Es un tema que ha sido modificado en el año 2015 hasta la fecha, o sea, ya hace 6 años que tiene esta reforma. Y ha cambiado totalmente todo las reglas de juego tema. Razón por la cual es muy importante que lo conozcan. Bueno, terminamos con aporte y vamos a comenzar con sociedades de la sección cuarta. El tema de la evaluación, ustedes saben, que han estudiado contabilidad, que han estudiado, supongo que han aprobado sabiendo, ustedes saben que un tema clave en el balance societario es el tema de la evaluación de los bienes. Hay sistemas de evaluación que ustedes en contabilidad lo han estudiado.
sistema NIFO, precio promedio ponderado, etcétera, son lo primero entrado y lo primero salido cuando vos haces la ecuación para ver el costo de la partida. Bueno, no me hagan que les dé una clase de contabilidad, pero es necesario que ustedes entiendan la importancia de la evaluación de los bienes, porque a partir de la importancia de la evaluación de los bienes surge, si queremos ser justos, en la determinación si hemos ganado realmente o no hemos ganado. Y ahí también lo otro de que hay que hacer necesariamente un ajuste por inflación. En tipo de hiperinflación, como usted tiene una hiperinflación encubierta, tenemos una inflación del 55% anual, no se puede comprar nada. Es terror lo que está ocurriendo. Miren, el tema este del azúcar, la crisis azucarera, le voy a dar un ejemplo de los años aquellos que yo vivía esa crisis cuando era alumno de la facultad, y lo que me contaban los memoriosos. Históricamente, en Argentina, un kilo de azúcar, para ver un kilo de azúcar, había que tener 3 kilos de hierba. Escuchen y anoten si quieren, porque hay que hacer historia. Hay que saber historia. A mí me apasiona la historia. No porque si se han gastado balas, si el otro le mete una bomba atómica, han muerto los otros, si hacían trampas, si han perdido en Vietnam. No, no, no. La historia es importante para no repetir errores. Es lo fundamental de la historia. Es saber cómo hemos llegado a donde estamos. ¿Por qué? ¿Y qué alternativa podríamos haber tomado para no estar como estamos? O si estamos bien, para estar mejor. Para eso sirve la historia. Hay que leer y conocer. Es decir, 3 kilos de hierba era equivalente a 1 kilo de azúcar. Bien, traslademos eso a la República Argentina de hoy. El azúcar, ayer compré 1 kilo de azúcar, solamente cuando decido hacer fotos, yo vivo solo, pero yo uso edulcorante, no azúcar. Pero uno siempre tiene que tener, porque alguna vez puede venir un invitado y pide azúcar. 1 kilo de azúcar me costó a mí, no sé si caro o barato, 60 pesos. ¿Cuánto cuesta medio kilo de hierba? 180, 200 y tantos pesos. Medio kilo de hierba. 200 pesos le pongan. Si nosotros lo multiplicamos por 2, concluimos con que 1 kilo de hierba cuesta 400 pesos. 1 kilo de azúcar cuesta 60. ¿Qué tal? ¿Cómo era antes? Antes era 3 kilos de hierba equivalía a 1 kilo de azúcar. Mire lo que ha perdido Tucumán por culpa de los malos gobiernos. No le han sabido dar valor a nuestra producción. Ustedes, si han estudiado, no sé si han estudiado contabilidad azucarera o si han estudiado el proceso azucarero, supongo que tienen que haber enseñado. Si viven en Tucumán, es la principal industria. Ustedes saben todo lo que hay que hacer para elaborar 1 kilo de azúcar. Primero hay que plantar la caña. Cada 5 años hay que renovar los cañaverales. Después hay que cortar la caña, ya sea manual o a través de las máquinas cosechadoras. Después hay que trasladar al ingenio. Después hay que someterle a un proceso de molido. Después hay que separarlo. Después hay que cristalizarlo. Y una vez que se realiza el azúcar, después hay que embolsarlo. Después de embolsarlo hay que dividir en bolsitas 1 kilo. Es fraccionarlo. Tremendo el trabajo para 1 kilo de azúcar. Saben que la hierba van del campo, le sacan los palitos y la envuelven. ¿Cómo van a comparar fabricar 1 kilo de hierba a fabricar 1 kilo de azúcar? No hay cómo perderse. Ustedes vean la injusticia. 400 pesos 1 kilo de azúcar, 60 pesos, 400 pesos 1 kilo de hierba, 60 pesos 1 kilo de azúcar. Estamos en el horno total. Bien. El último tema es la evaluación. Está en los artículos 51, 52 y 53 de la Ley General de Sociedades, anteriormente llamada Ley de Sociedades Comerciales, número 19550. El 51 dice
que para las sociedades de interés personas, le hace colectiva, capital industria, comandita simple, etc. La evaluación se la va a escribir en el propio contrato inicial, en el acto constitutivo, va a ir la evaluación de cada uno de los aportes que realicen cada uno de los socios. En la cláusula del capital ponemos, el capital de la sociedad será de pesos 1.500.000 y estará compuesto por el aporte de los socios de la siguiente manera, 2 puntos. Juan Gómez aportará tantos pesos, dado con una camioneta, aporta un auto, aporta mueble y útil, etc. Bueno, ahí hay que detallar la evaluación. Eso dice la ley. Es decir, en la forma prevenida en el contrato. Y continúa diciendo que si no tenemos cómo llegar a una evaluación que sea justa y certera, tenemos que recurrir a 2 métodos. Uno, el valor en plaza, que también se llama precio de plaza. Y el otro, a través de pericia judicial. Precio en plaza. Supongamos el ejemplo que dije yo hace un rato, que viene un socio y quiere aportar una camioneta Ford Ranger de X característica modelo 2017. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos directamente a 2 o 3 concesionarias que se ocupen de vender vehículos marca Ford. Y ahí hacemos un cotejo y sacamos un precio promedio, que es el que vemos ajustado a este. O llamamos a alguien de la concesionaria, le entregamos y a cambio de un dinero que nos diga cuánto cree él que vale esa camioneta usada de acuerdo a los kilómetros que tiene, al estado de la chapa, etc. El segundo método es a través de una pericia judicial. Hicimos un juzgado civil y comercial y le pedimos al juez que designe un perito. Siempre los peritos tasadores son contadores públicos nacionales. Otro curso para los contadores. El principal curso que hay en la justicia para el contador es que te designen síndico de una quiebra. Les cuento porque participé en varias. Fortuna gana el síndico de quiebra. Sobre todo si la quiebra es de una empresa grande, de un banco, de una financiera o de una industria. Se cobra muy, muy buena remuneración. ¿Y quién puede ser síndico de una quiebra? Únicamente un contador público nacional, que esté inscrito, por supuesto, en los tribunales ordinarios. Bien, esto ya ha sido aclarado. Continúa diciendo la ley. En el caso de que se trate de una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad en comandita simple, observen esto que es muy importante. La ley dice que si viene una cesación de pago o bien la quiebra de la sociedad, acreedores tienen hasta 5 años después de que se ha realizado el aporte para impugnar la evaluación. ¿Por qué? Porque ahí descubrimos que estos tipos son unos atorrantes y que han inflado el capital sobrevaluando los bienes. O sea, que en el caso de sobrevaluación de bienes en especie, así se le denomina los bienes que no son dinerarios. O sea, todo lo que no es disponibilidad, efectivo, plazo fijo, cheque, etcétera, recibe el nombre de bien en especie. Un auto, una casa, un aire acondicionado, un mueble, un sillón, una silla. Bienes en especie. Entonces, cuando hay sobrevaluación de bienes en especie o hay una presunción de sobrevaluación,
los acreedores tienen 5 años para impugnar. O sea, si hace menos de 5 años que lo han aportado, nosotros lo podemos impugnar. Y eso va a implicar mucho, porque lo gana a estos socios que han inflado ficticiamente el capital para estafar a la gente. Eso dice la ley claramente. O sea que, en ese caso, los socios pasan a ser solidaria e ilimitadamente responsables por la sobrevaluación. Y usted me dice, ¿cómo? Si la sociedad es responsabilidad limitada, el mismo nombre dice que la responsabilidad está limitada a la integración de los aportes. Sí, pero en el caso de que se pruebe que hubo una sobrevaluación de los bienes en especie, los socios, a través de este artículo 54 infine, penetra eso y se convierte en responsabilidad solidaria e ilimitada. Y van a tener que responder con los bienes personales por haber sobrevaluado los bienes. Vamos a querer ejecutarlo y nos damos cuenta que no valen ni la mitad de lo que ellos pusieron en el capital que valía. Bueno, y el último artículo de la Ley General de Sociedades sobre el tema de los aportes es el artículo 53, que dice cómo va a ser la evaluación de los bienes de especie en el tema de los aportes en las sociedades por acción. Entonces dice la ley, mirá el cambio. El artículo 51 deja en manos de los socios la evaluación. Dice, se toma como evaluación la forma prevenida en el contrato. O sea, lo que nosotros escribimos en el contrato de constitución o en el acto constitutivo, eso lo toman como ley. Acá no. Acá, como eso se trata de sociedades de interés, salvo la SRL, acá, en la sociedad por acciones o sociedad anónima, la ley sabe que los socios son limitadamente responsables, o sea que no le podemos atacar los bienes personales. Entonces tiene mucho. Y dice que la evaluación de los aportes de los bienes en especie en una sociedad por acción o anónima la realiza el organismo de contralor. En Tucumán, ¿cómo se llama el organismo de contralor de la sociedad anónima? Se llama Dirección de Personas Jurídicas. Y el registro público, que acá mal le llaman registro público de comercio, es una dependencia de la Dirección de Personas Jurídicas. Pero el organismo contralor de la sociedad anónima en Tucumán es la Dirección de Personas Jurídicas, que depende de la Fiscalía de Estado de la provincia. Entonces la ley dice que necesariamente tiene que ser aprobada por la Dirección de Personas Jurídicas y solamente da dos alternativas para. Una es el precio de plaza y la otra es la evaluación pericial judicial. Bueno, espero que no haya quedado dudas sobre el tema. Si hay dudas me lo preguntan ahora y ya dejaríamos para el próximo martes un tema muy importante, muy importante, que son las sociedades de la secretaría. A continuación le doy la contraseña de la asistencia. ¿Profe? Acá quiero hacer una pregunta. Hay un chico que se llama Benjamín Delgado, ha venido a la clase. Repito la pregunta, Benjamín Delgado vino a la clase. Bueno, no obtuve respuesta, se ve que no ha venido. Lo que le quería decir a este alumno es que ya ha aceptado e inscrito en el campus. O sea que puede venir y en esencia está en curso la materia para él. O sea que va a poder rendir los parciales y promoverla si es que aprueba. Le doy la contraseña. 3X6 B larga 18. Repito, 3
X 6 E larga 1, 8. Bueno, si no quedan dudas, me despido. Ha sido un placer estar con ustedes y espero verlos nuevamente el próximo martes, si Dios quiere. Gracias, Buenas tardes. profe.